Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del trae. Trae, ¿por dónde va? Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano. ¿Y los muchachos están conectados? Conectados y navegando a todo motor. Cocina, dígame su posición. En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saqué su platico. Dígame, profe, ¿cómo vamos? Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato. Permiso, profe. ¿Qué pasó, joven? Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas. Pues ahora sí es verdad que arrancamos. Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos. Nuevamente estamos en un episodio de SOS Podcast. En esta ocasión, contentísimo de contar con la presencia de una de esas figuras políticas que da mucho de qué hablar. Es uno de los puentes entre una generación ya experimentada, mayor de la política dominicana, y una generación de jóvenes que venimos subiendo en la política. Y hace su rol de puente o de nexo entre esas dos generaciones de manera magistral, porque toma lo mejor de esa experiencia y abre oportunidades para jóvenes como nosotros, que estamos intentando construir perfiles en el curso de la política dominicana. Es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y hay que decirlo, es uno de los voceros opositores digamos, más intensos, ¿verdad? Y con mayor demanda en los medios de comunicación, justamente porque su labor opositora viene siempre acompañada de documentación, de papeles, de datos, de informes, evidencia, de evaluaciones. Y hoy parece que vino bastante relajado a SOS Podcast, como si estuviera en su casa, porque no trajo ninguno de esas carpetas con las que siempre anda. Debo decir también que es mi mentor en política, y por eso me siento contento y orgulloso de tenerlo en este espacio, que es también un espacio suyo. Bienvenido al ingeniero César Fernández. Bueno, profesor Guillén, lo primero es que agradecer su palabra, que no merezco, porque usted tiene autonomía propia, su capacidad, su inteligencia, su forma de ser, igual que Yuri y José Horacio, a los cuales los admiro los tres, porque decidir estar en política en el siglo XXI es complejo. Derrotar el clientelismo es complejo. Y solamente se necesita actitud y positivismo en ser pro República Dominicana. Y yo me quito el sombrero, los admiro, los respeto y los sigo. Me tienen los sábados, me despiertan los sábados a verlo a ustedes. Cuando tengo que trabajar a veces o cuando a veces tengo que descansar, pero aprendo muchísimo de ustedes y de verdad para mí es un honor estar aquí este día, en el momento que usted lo vea, ¿verdad? Porque la cibercomunicación nos permitirá estar en cualquier parte. O esta noche. César, vamos a arrancar de una vez con algo que puede interesarle a muchos de nuestros oyentes, y es con la construcción de la Fuerza del Pueblo y los roles que tú has venido desempeñando. Fuerza del Pueblo tiene apenas 5 años de construcción, ¿verdad? Es el partido de oposición más importante. Yuri, no te preocupes, que tendrás tu momento también de hablar. Es el partido de oposición que ocupa la casilla número 2 en la boleta electoral, y lo ha hecho con una rapidez para muchos increíble, impensable. Y en ese trayecto, esos 5 años, has ocupado cargos importantes como supervisor en distintas provincias, secretario de propaganda, jefe de campaña en el Distrito Nacional y, por supuesto, una gran cantidad de labores o de responsabilidades que te asigna la dirección política y el propio presidente Leonel Fernández en el marco de lo que se hace desde este partido. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué puedes contarnos sobre tu visión o tu entendimiento de por qué la Fuerza del Pueblo ha crecido tanto en estos 5 años y cómo tú has podido dividirte entre tantos roles? Bueno, yo me diría a la parte contextual de la Fuerza del Pueblo. Pienso que lo que hemos sido, lo que podemos ser, no tiene mucha importancia. Sí, agradecer siempre las oportunidades que el partido nos ha dado
Y pienso que aprender a jugar en equipo es lo mejor del mundo. Usted puede ser primera base, sea primera base. Usted puede cargar bate, ahora ser el mejor cargabate. Y creo que en la fuerza del pueblo, y te voy a decir algo, y reconocerlo, en el PLD tuve la oportunidad. Y tuve la oportunidad de aspirar a la dirección, al comité central del PLD en 2014, sin tener ningún tío político, padrino político, amigo político, nada. Y nos lanzamos a un desafío que fue a la aspiración nacional. Y obtuvimos 55,000 votos a nivel nacional en ese momento, sin tener ningún cargo público. Y esa oportunidad me la dio el PLD con grandes desafíos que no son los temas ahora. Eso lo podemos comentar después. Pero en la Fuerza del Pueblo he tenido otras oportunidades que de verdad agradeceré inmensamente al liderazgo del partido, evidentemente al presidente del partido y a los demás compañeros que han confiado en nosotros. Pero pienso que es un tema de relevo y es un tema de combinación, porque tuve la oportunidad, sin esperármelo ni imaginarlo, que don Johnny Ventura nos iba a elegir como su jefe de campaña. Digo, don Johnny, pero yo yo dirigí mi campaña al comité central en el PLD, pero yo no he hecho más nada, ¿no? Pero usted es el hombre. Y estamos hablando de don Johnny Ventura cuando fue candidato a alcalde. Alcalde en el 2020, en una coyuntura, un partido nuevo, 4 meses, un candidato que le dio COVID, un candidato que su modus vivendi es tocar fiestas en diciembre, las elecciones eran en febrero. El candidato me dice, yo soy el candidato, no hay ningún problema, pero yo tengo que tener 20 días sin aparecer. Digo, pero ¿y con qué candidato yo cuento? O sea, tuve el privilegio de que tú, Francisco, hiciste un programa de gobierno municipal en 10 días. Impresionante. Tuvimos el privilegio de que Ángel... ¿Y no había ChatGPT? No había ChatGPT. Entre otras instituciones valoraron como el mejor programa de gobierno. Yaneisi Espinal, y perdonen que la mencione, me dijo César, el mejor programa de gobierno lo que he visto. Impresionante. Eso lo hizo un joven que también tuvo la oportunidad de dirigir algo, pero acompañado de grandes talentos. ¿Sabes? Nadie hace nada solo. Y entonces, bueno, esa primera experiencia, formidable, de verdad, una oportunidad. Y cuando vemos los resultados electorales, nosotros fuimos a 2 elecciones en febrero por las fallidas de los grandes líderes de la Junta del Central Electoral. Obtuvimos números importantes en el Distrito Nacional y un orgullo. Luego, más recientemente, doña Ingrid Mendoza, o sea, señores, la esposa de don Reinaldo Pared, mi amigo, mi compañero, mi vecino. Y al primero que yo le pedí el voto cuando aspiré al comité central del PLD fue a Reinaldo. Fui a la casa presidencial un sábado, me esperó ahí, conversó conmigo y me dio su apoyo, evidentemente, de la parte del punto de vista intelectual. Y su esposa, tantos años después, le dice al presidente del partido, yo quiero que César me coordine en mi campaña. Y yo, wow, pero estas son oportunidades inmensas. Conocí un ser humano, como doña Ingrid, impresionante, un ser humano extraordinario. Y me ha regalado ella, no tengo yo el rango ni la categoría, pero ella me ha regalado una amistad hermosísima. Y, por ejemplo, esas son las cosas que uno agradece en la política. La política es tratar de aprender, avanzar, y creo que esta gran oportunidad, como ha mencionado, entre otras tantas que tenemos, la Fuerza del Pueblo, nos los ha dado. Y yo pienso que el desafío nuestro es que ese 46% que no creen en los partidos políticos, que no están en política, que encuentren en la Fuerza del Pueblo esas oportunidades. Porque ahora que venga gente del PLD a la Fuerza del Pueblo, que vaya gente de la Fuerza del Pueblo al PLD o al PRM, es importante, pero no es lo básico. Lo básico es convencer a aquellos que están en una ola que en algún momento fue mundial, en algún momento fue regional, de que los partidos políticos deben desaparecer. Por ejemplo, admiro y respeto muchísimo el trabajo de tu partido, José Horacio, de que están construyendo sobre bases fuertes, despacio, sólidas pero fuertes y creíbles. Entonces esas son las cosas que tenemos que hacer y creo que la Fuerza del Pueblo están las oportunidades. No todo es color de rosa,
No todo es lo que tú quieres, lo que yo quiero, cuando yo quiero, pero las cosas se construyen y las cosas toman tiempo. A veces los jóvenes entienden que las cosas son muy rápidas. Este TikTok, estas redes sociales, como que todo es acelerado, que si yo tengo, ¿cómo que se llama? Cuando tú facturas en YouTube, monetizas. Monetizando. Ahora sí. todo es monetizarlo. No necesariamente. Pienso que la construcción, el tiempo de las cosas son las que te consolidan y te dan la posibilidad de extenderte en el mismo tiempo. César, yo quisiera, antes de pasar tal vez a lo más político, ¿de dónde nace el César que le interesó la política? O sea, yo pienso que mucha gente no conoce ese origen, esa dinámica de parte tuya. Tú sabes que yo soy hijo de madre soltera. Mi madre... Ay, Dios mío, no le hemos mandado todavía saludo a doña Magda Florencio y ya vamos por el minuto una 8 de mujer este episodio. Un beso a doña Magda. Que mientras tenga aliento, le agradeceré. Mira, hasta me pongo nostálgico porque mi madre, una profesional de periodismo, estudió en el Instituto Salomé Ureña, una mujer valiente, decidió darme las oportunidades que ella podía. Sin poderlo, mi madre me envió a estudiar a INTEC. En ese momento, una de las universidades más caras del país. Yo soy matrícula 87, para que hagan sus cálculos. Y yo dije, bueno, yo ni me considero inteligente, ni brillante, ni nada. Pero yo dije, yo no puedo permitir que mi madre, que está sacrificada de por sí, por ser madre soltera, permita que yo me queme en una materia. Y yo trabajaba de 8 de la mañana a 2 de la tarde en un banco, siendo programador de informática. Y de 4 a 8 de la noche iba al INTEC a tomar todas las materias. El que generalmente trabaja no coge todas las materias. Yo cogía todas las materias. No, yo tengo que salir de eso. Que mi mamá descanse. Y logré convertirme en ingeniero civil en 3 años y 3 meses. Impresionante. Sin ningún tipo de talento ni inteligencia. Sencillamente por devolverle ese favor a mi madre, que siempre estaré eternamente agradecido. Como todo joven que se gradúa, voy al sector privado, como me empleo, etcétera, hasta que formo mi empresa. Y como joven, las nuevas tecnologías comienzan a llegar. Y mi empresa privada, gracias a Dios, con mi hermano Joaquín Cerón, mi compadre, formamos la empresa que empezó con los proyectos llave en mano. Eso no existía. Punta Catalina fue un proyecto llave en mano, pero quienes inventan eso son 2 jóvenes de 24 años aquí en la República Dominicana. Y conseguimos contratos como, por ejemplo, ustedes recordarán a Orange Dominicana cuando llegó al país. Ganamos todos los concursos. De norte y de sur, cuando se privatizó, ganamos todos los concursos. Y creamos una dinámica. En el 2001, 2002, cuando el país comienza a recibir la crisis económica, digo, bueno, pero yo estoy bien. Mis contratos eran en dólares. Pero el país no está bien. Yo tengo que hacer algo. Y la única forma de hacer algo es desde la política. La única forma de tú transformar un país es con políticas públicas y desde un partido político, que es una agrupación que te va a dar esa oportunidad. Y entré al PLD en ese año y comencé a hacer nuestros humildes aportes y definitivamente me enamoró. Me enamoró primero la política y luego el trato, la decencia y las oportunidades que me dio el doctor Leonel Fernández, que también estaré, igual que con mi madre, eternamente agradecido, porque los líderes tienen muchas formas de dar señales y muchas formas de hablar. Él es muy particular, pero las oportunidades que he tenido, y quizás si en algún lugar estamos en política, se las agradezco. César, pero ¿cuál es la relación con el presidente Fernández? ¿Es así como uno lo ve en la televisión? Bueno, profesor, sí, usted sabe. ¿O hay, digamos, en esa intimidad de ustedes, lo que comparten cotidianamente con él, otro trato? De tal vez un poco más de chanza o de chiste. Mira, Leonel Fernández es un tipo espectacular. Te voy a hacer una anécdota y con ella creo que te puedo contestar. Estábamos en Washington. Tuve el honor de que, señores, oigan, esto es grande. Ustedes saben que nosotros coordinamos el proyecto RD 2044. Y él me dice un día, mire, profesor, vamos a Washington para que usted explique el proyecto. Digo, presidente, pero usted va. Explíquelo usted. Me dice, no, es usted que lo va a explicar.
creo que era antes el BID o el Banco Mundial, una institución de esas. Digo, bueno, vamos para allá. Cuando vamos, él hace una introducción y me da la palabra, ¿sabes? Explíqueme eso, o sea, en ese nivel, en ese foro, él me pone a mí a explicarlo. Bueno, hago la explicación, una pequeña presentación y terminamos todo muy, muy formal, muy sobrio. Bueno, cuando salimos, los jóvenes queremos ir a dar una vuelta por ahí, ¿tú entiendes? Me dice, profesor, vamos para el cine. Digo, ¿cómo que para el cine? Digo, no, pero mire que los muchachos, vamos a ir allí, es una cuestión. Me dice, no, vamos para el cine. Recuerdo que la película que estaba saliendo en ese momento era Spotlight. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Que es sobre el tema del Washington Post. La transición entre Watergate y esa sucesión. Digo, bueno, vamos para el cine. Y el hombre dijo, vamos para el cine. Cuando llegamos al cine, tú sabes que le cuidan su salud, el tema. Y entonces estamos en la compra de palomitas, que yo cuánto. Mi querida amiga, doctora Daisy Ventura, yo voy a buscar los asientos. Me dice, que no se te ocurra comprarle palomitas de maíz con mantequilla. Ella se va, él como que a propósito, vaya usted buscando los asientos. Me dice, profesor, no deje de echarle mantequilla a la palomita. O sea, ese nivel de cercanía. Y entonces me dice, pero no la llevo yo, la llevo usted y usted me la pasa allá. O sea, Leonel es así, es muy cercano, contrario a lo que se dice. Es extremadamente jovial, extremadamente simpático. Pero a veces nosotros que tenemos la oportunidad de compartir tanto con él, su presencia, o sea, la presencia de él es importante. Ustedes han tenido la oportunidad. Entonces a veces los temas, a mí se me acaban los temas, digo, a menos de la práctica que a lo que voy a hablar con él, pero si tú vas con él con un tema, se te desplaya. Y además, el ejercicio democrático de él es impresionante. Y le hago otra anécdota, que con las anécdotas se cuentan muchas cosas. En RD 2044, como son proyectos de infraestructura, por ejemplo, vamos a hablar de un parque en San Juan que vamos a hacer. La descripción técnica la hago yo, ¿verdad? Le pongo el texto, pero el contenido político lo hace él. Y tenemos una discusión con el tema de qué es medioambientalmente sostenible y de qué no es. Yo tengo una versión y él tiene otra. Y él busca un libro. Se para de la mesa que estamos trabajando y busca un libro. Me trae un libro de una persona, evidentemente, con mucho conocimiento en el tema de sostenibilidad ambiental, sobre todo. Y me enseña cuál es su teoría. Yo tengo la mía. ¿Sabes qué hizo al final? Le dice a la joven que está escribiendo el texto, dice, escriba ahí. ¿Sabes lo que hizo? Hizo una combinación de lo que yo pensaba y de lo que él pensaba. O sea, no me derrotó, no me humilló, ni me va a hacer. Yo no, mira, César tiene razón en algo, yo tengo razón en otro, estos escritores tienen razón en otro. Vamos a hacer un consenso en nuestros pensamientos de lo que es sostenible. Ese es Leonel. Mire, don César, usted ha hecho un buen diagnóstico. Ha dicho, la fuerza, o un diagnóstico objetivo, digamos, la fuerza del pueblo es la posición número 2 en la boleta electoral. Quiere decir que, digamos, de la oposición, el partido que va más fuerte al próximo torneo electoral. Sin embargo, hay que reconocer que aún en esa posición tiene un desafío, que es enfrentar un partido en el gobierno con todo lo que eso implica en la República Dominicana. Lo vimos en el pasado proceso electoral del 2024, el despliegue de recursos, esa capacidad, ese factor clientelar de la política dominicana. Es un desafío porque cuando la política se vuelve tan clientelar, quien está en el ejercicio del poder va en ventaja. Puede ofrecer posiciones, cargos, más recursos. Entonces, ante ese escenario, para poder desplazar ese partido en el gobierno, no basta con ser la primera fuerza de la oposición. ¿Cuál es la estrategia que hasta ahora ustedes han ido más o menos diseñando para, de aquí a los próximos 2 años y medio casi ya, que son las próximas elecciones, poder vencer quizá el principal obstáculo que pueden tener, que es la dispersión de los sectores de oposición para poder enfrentar al gobierno? Que yo creo que quizá la ventaja con la que cuenta el gobierno, esa dispersión que hay desde la oposición. Brillante, como usted es. Gracias, brillante. Mire, el primer obstáculo ha sido vencido. Ha sido concertar internamente en la fuerza del pueblo el tema de los cargos. Con el mensaje del presidente le ha hecho entender a los compañeros que esto no se anda atrás de cargos.
nosotros hicimos una ronda de consensos por el país de que si Francisco, yo estoy en la provincia X, y Francisco aspira a presidente de ese municipio, distrito o provincia, y yo aspiraba a secretario general, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, Francisco. Tú eres el presidente y yo soy el secretario general. ¿Por qué pelearnos en este momento? No tiene sentido. Porque las confrontaciones internas en los partidos siempre laceran. Por más que quieras cuidar la forma, siempre habrán heridos. Y este no es el momento de tener heridos internos. Entonces ese fue el primer desafío y lo logramos. El 87% del territorio fue consensuado. Los compañeros se pusieron de acuerdo. Llevamos a votación el 13% aproximadamente. Y ese fue el primer desafío, lo interno. Siempre lo interno será tu primer desafío. Lo segundo es convertirnos en... Regularmente el más grande de los desafíos. El más grande y el más peligroso. Sí. El más grande y el más peligroso. Después, en que la sociedad, aquellos que son actores políticos, los que son actores políticos, entiendan que la fuerza del pueblo es la plataforma a seguir. Y sin proponérnoslos, sencillamente de manera orgánica, ya lo estamos viendo. Por ejemplo, tú tienes el caso de Avancemos, del buen amigo Carlos Amarante Baré, que en un momento fue frontal con Leonel. Muy frontal con Leonel. Pero ahora, busquen su discurso, no me crean a mí. Él dice, bueno, el camino está de cara a que la fuerza del pueblo, el líder de la oposición, hará una gran coalición que la encabezará la fuerza del pueblo. Pero ya en esta semana, la semana pasada, perdón, él dio unas declaraciones en un medio de comunicación donde dice que él estaría totalmente de acuerdo que el candidato fuera Leonel Fernández. Pero ese es otro tema. Ahora, ese es el segundo desafío, que los posibles aliados, las fuerzas sociales alrededor de nuestro país entiendan que la fuerza del pueblo es el camino. Y el tercero, el que desafiar el clientelismo, yo lo veo muy sencillo, el 46% que no está en partido. Las causas. ¿Cuáles son las causas? Yo hice un análisis de las elecciones del 2020. El PRM Luis Abinader gana con un 52%, el PRM obtiene 38%, 3 puntos más que su base social de apoyo histórica, que ha sido 35%. Los aliados de ese momento le aportaron el 4%, y el resto de ahí, al 52%, fueron fuerzas vivas que estaban en la Plaza de la Bandera, que estaban en la Marcha Verde, que creían en la transparencia, en la equidad de género, en el medio ambiente. Esa gente no están con ellos. En las causales. En las causales. Entonces, esa gente fueron defraudadas por el presidente. Le dio la espalda a todos esos sectores. No, los defraudaron, pero olímpicamente. El presidente lo defraudó olímpicamente. Entonces, esa gente tenemos que conquistarla. ¿Y cómo la vamos a conquistar? Con realidades. Con planes concretos. No que lo presente la fuerza del pueblo. Porque ahí es que los partidos políticos se equivocan. Esto es lo que yo quiero hacer. No, es que vamos a hacer juntos. Usted tiene una idea de esto, venga, compártala conmigo. Usted no tiene que inscribirse en la fuerza del pueblo, no tiene que ser militante. Tráigame su propuesta, participe y opine. Y juntos la haremos. Entonces, ese 46%, si nosotros conquistamos el 10% de ese 46%, pasamos en primera vuelta sin problema. Pero tiene que ser una conquista auténtica. Y te aseguro, José Horacio, Yuri, Francisco, que el interés del presidente Fernández es conquistarlo orgánicamente y auténticamente. Porque si no es así, no vale la pena estar en esto. Si venimos a lo mismo, a vender sueños y vender cosas que no se van a hacer, no lo podemos hacer. Y te hago otra anécdota. El proyecto RD44 que plantea el tren de carga y pasajeros Juan Pablo Duarte, que va desde Santiago hasta la capital, pasa por Montecristi, va a Puerto Plata y va hasta Punta Cana. Cuando vamos a Barahona, el tren no llega a Barahona porque económicamente no es factible. Pero el gran cierre que nosotros organizábamos en el proyecto era el tren, porque cuando ese tren salía, la gente se emocionaba, poníamos la bandera dominicana, bueno, eso era un espectáculo. Y yo, presidente, pero ¿qué vamos a hacer en Barahona? Porque no tenemos tren. Le digo yo, inmaduramente, lo reconozco. Que cojan una guagua para la capital para que se monten. No, digo yo, presidente, pero vamos a llevar el tren hasta Barahona y vamos a presentarlo. Me dice, no, César, yo jamás diré en público
lo que yo no puedo hacer como presidente. Dice, usted, que es ingeniero, usted, invéntese algo. Y llame la atención del público. Cree la emoción. Pero es un problema suyo. Yo no voy a decir lo que yo no puedo hacer, no lo voy a decir. Oye, el presidente me dio un shock ahí. Y me dio una gran lección. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos creativos. Tomamos el muelle de Barahona, que es un muelle de carga, lo convertimos en muelle turístico, o sea, una dualidad que sea de carga y de turismo. El aeropuerto María Montés, lo expandimos. Hicimos una imagen bellísima que está ahí, la vamos a buscar en YouTube, donde se veían llegando turistas, llegando carga, llegando aviones de todas partes, y la frase con que él termina es: Barahona, la perla del sur, será tan importante que hasta de China vendrán. Y le tomaron la palabra porque ahora estamos llenos de chinos. Mire, entonces le quería, aprovechando que... Qué barbaridad. Mire, a mí me gustó mucho la visión que plantea, ese sentido de responsabilidad, de coherencia. Pero yo veo como uno de los principales desafíos, y sobre eso le quería hacer una pregunta adicional, la posibilidad de elegir un candidato que unifique a la oposición completa. Y veo un modelo que se usa en otros países. Por ejemplo, recientemente en Chile, en el Chile, por ejemplo, recientemente en el caso del oficialismo, hay un conjunto de fuerzas políticas o de partidos políticos que eligen el candidato que presentan y organizan procesos de primarias o de consultas intrapartidarios vinculantes. Entonces, si en ese proceso de primaria de consulta resulta ganador el candidato de un partido, pues ya todas las fuerzas políticas se comprometen a endosar a ese candidato. Yo sé que es una decisión que no es suya, es colectiva, la de poder participar en un proceso similar. Pero ¿existiría apertura, usted cree, de ponderar esa posibilidad de un ejercicio democrático para elegir el liderazgo opositor que se enfrentaría al candidato del oficialismo en el año 2028? Yo quiero que la producción le ponga un TBT a tu comentario. A tu comentario le pongan TBT. En el 2022, 21, final de 21, no preciso la fecha, y le pido disculpas a ustedes. Ese era el planteamiento del doctor Leonel Fernández. Que se hiciera eso que usted está diciendo. Con todo respeto a mi amigo Yuri Rodríguez, yo fui parte de una comisión. Evidentemente, el partido más importante en ese momento para lograr eso era el PLD. Y hicimos el esfuerzo para que eso se hiciera. Era lo lógico. Cuando tú quieres desplazar al gobierno es unificado, no hay forma. Y después unificado algo más. Y hicimos ese esfuerzo. Una iniciativa de Leonel. Oye, lo brillante que es el presidente, que una idea que tú me estás planteando en el 25, él la tenía ya en el 21 o el 22. Hicimos el esfuerzo. Y la respuesta que recibimos del PLD, y reitero mi respeto a Yuri, fue la consulta que hicieron para determinar su candidato en el momento que ellos entendían. Esa fue la respuesta que recibimos. Lo hicimos y entiendo que eso pasó. Eso pasó ya. Esa oportunidad, en política no se cierran las puertas, pero entiendo que ese momentum que había ahí, la referencia del buen gobierno del presidente Danilo Medina, la referencia del buen gobierno del presidente Fernández, pasó. Ya estamos en otra historia. Entonces esperemos, evidentemente, no cerramos las puertas, pero esperemos a que eso llegue. Nosotros estamos en este momento consolidando lo que tenemos, lo que hemos logrado en 5 años, como tú señalaste, de manera importante. Y que cada quien ahora coseche lo que ha sembrado. César, con la pregunta de José Horacio, tú hiciste un esbozo de 3 partes sobre cómo ha venido trabajando la Fuerza del Pueblo. Pero mencionaste una palabra al referirte al proyecto, a la presentación del proyecto RD 2044 en Barahona, que me encajó completamente en esa idea que exponías, y fue la palabra emoción. Y justamente las políticas públicas, los planes de gobierno, las medidas que se van a tomar para favorecer a la sociedad, para hacer un buen gobierno, se hacen desde la razón, desde el pensamiento, desde la lógica. Pero la campaña electoral y la política como forma de comunicarle a la sociedad esos planes no se hacen con razonamiento y lógica, se hacen con emoción. Y hay que transmitirle emoción a la gente.
Tú mencionas una cifra bastante interesante, tan alarmante como interesante, que es la de un 46% de personas que no están identificadas, vinculadas ni interesadas en ningún partido político o sector político específico. Hay que despertarle la emoción a esa gente, además de presentarle buenos planes, además de presentarle soluciones. ¿Cómo nosotros, en una situación en la que nos encontramos, nosotros digo la clase política, cualquiera de los partidos políticos, incluso el propio oficialismo, cómo despertarle emoción a la gente para motivarles a que echen un voto en las urnas por determinado candidato, por determinado partido o por determinado plan de gobierno municipal o propuesta congresual? Y aquí me gustaría entrar en el tema opositor. Estamos en un momento donde hay una franca decepción por una gran parte de la población, ustedes también lo mencionaban, con la gestión actual de gobierno en las principales áreas. Si nos vamos a ver las mediciones sociales recientes, vemos que el tema de los apagones, el alto costo de la vida, el tema de la corrupción y la inseguridad y la violencia social son los principales temas que preocupan a la gente en estos momentos. Entonces, vamos a ir al 2028 a unas elecciones con una población emocionada por lo que la oposición ofrece o con una población emocionada desde el punto de vista negativo por la decepción y la desesperación del gobierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué estamos en esta situación? Wow, la verdad es que ustedes son jóvenes desafiantes y ponen a uno en aprieto. Pero dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Así es. Mira, magnífico contexto de la pregunta, Francisco, como la han sido todas las que hemos tenido aquí. Una de mis primeras enseñanzas con el presidente Fernández era que ¿por qué tú vas a aspirar? Una persona que ya fue. Bueno, yo fui, en el caso del presidente Fernández, 3 veces presidente. ¿Por qué tú vas a aspirar? En el caso de él, le permite ir a un podium, lo que él hizo. Le permite ir a un podium que tuvo un partido, siendo presidente de ese partido, 20 años en el poder. Sobre 5% de crecimiento sobre su Producto Interno Bruto en 20 años. Metro. El autovía El Coral, infraestructura impresionante, el aumento de la inversión en la educación, entre tantos logros. Ahora, él no puede ir a un podio a hablar de lo mismo. Ya lo hizo. Por eso él va a un podio a hablar de un tren. Un tren nacional de carga y de pasajeros. Va a hablarte de inteligencia artificial en la educación. Va a hablarte de que hayan más extensiones del ITLA a nivel nacional, de que más jóvenes sean independientes del empleo, sino que sean más emprendedores. Eso ya él lo tiene. Ahora, ¿qué es lo lamentable, Francisco? Que no podemos ir a hablar de eso ahora. Nosotros tenemos que ahora retrocedernos al 2012 o al 2018. ¿Por qué? Porque los apagones, eso había desaparecido. Uno de mis empleados, que tú conoces muy bien, me dice, ingeniero, yo creo que usted me dé el día libre. Y digo, ¿por qué? No, pues yo tengo que coger el inversor que estaba empolvado y llevárselo al técnico como lo arregle, porque en mi casa no hay luz. Eso eran cosas del pasado. O el 2004 con el tema del dólar. Tú tienes historias como que en el 2012 se compraba el 77% de la canasta básica con el salario mínimo. Aquí ha habido 3 aumentos del salario mínimo. 3 aumentos en estos 5 años. Y ahora apenas puede comprar el 45% de la canasta básica. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar a la gente? La emoción sería decirle todo lo que vamos a hacer y todo lo que queremos hacer. Y te aseguro que lo haremos. Porque en la crisis del 2004 bancaria, Leonel hizo la línea 1 del metro. En la crisis inmobiliaria global de 2007-2008, quebró Lehman Brothers, quebraron 27 bancos en Europa. Hicimos la línea 2, hicimos el Coral, hicimos el túnel del UTIAC. Porque el modelo económico es que hay que entenderlo, es invertir para que la economía se motorice. Ahora, nuestra primera parte del discurso es volver a la estabilidad que tuvimos. La estabilidad que le dieron los gobiernos del PLD, del presidente Fernández, tanto el presidente Medina, en sus primeros 4 años, que los saludo y los celebro, la gente quiere volver a eso. Ahora, el mejor referente es el presidente Fernández, sobre todo que se ha mantenido actualizado
en el tiempo. Cuando ustedes ven, si buscan, y con gusto les mandaré las 2024 propuestas que hicimos para las elecciones del 2024, son impresionantes. El plan de tránsito y movilidad es impresionante lo que hemos hecho. El plan de la reforma del sistema agropecuario. Señores, las leyes del IAD, del Ministerio de Agricultura, son de los años 50. Nosotros tenemos un plan para, primero, actualizar legal y jurídicamente esas instituciones para que se adapten a estos tiempos. Tenemos un diseño de planes de uso intensivo de la tecnología en el campo. De ahí sale todo, de ahí salen las riquezas. No salen de, evidentemente, hay una gran riqueza ahora de la tecnología, pero también apostamos a eso. Apostamos al modelo tradicional y al modelo moderno. Entonces yo creo que hay que hacer una combinación. Nosotros cuando el presidente nos llama, en 2012 hacemos el marco general de lo que era RD44, nos dijo siempre, tenemos que tener dos agendas, la de la premodernidad y la de la modernidad. La de la premodernidad es tener agua potable, energía eléctrica, calles, aceras y contenedores en todas partes. Pero no podemos dejar la modernidad de lado. Hay que llevarla a las dos de mano. Yo pienso que la propuesta de cara al 2028 será esa. La primera, recuperar lo que hemos perdido. Definitivamente. Sobre todo en sectores tan delicados como el sector eléctrico. Señores, aquí era 24 horas. Eso era el 911, señores. Es un logro de nuestro Estado, de los gobiernos pasados. Eso no existe ya. Aquí no hay 24 horas, no hay 911, no hay comida, el alto costo de la vida. O sea, y salen a desmentir al presidente que siempre habla del alza del pollo y lo toma como un poco irónico. Y de repente están haciendo misas en los pueblos con los alimentos de la canasta básica que están inalcanzables. Entonces será una combinación. Pienso que no hay una salida única, pero será una combinación. Y el mejor referente es lo que ya lo hemos hecho anterior, tenerlo, volverlo a retomar ahí y de ahí seguir adelante. César, recientemente el gobierno ha lanzado un decreto colocando en emergencia al sector eléctrico para poder adquirir una serie de insumos que se requieren para intentar terminar con los fastidiosos apagones. Pero lo primero que hay que resaltar es que una declaratoria de emergencia jurídicamente tiene que tener una base sustanciosa. Como por ejemplo, que haya un hecho fortuito, hechos imprevisibles como lo fue en algún momento la pandemia o imposibles de planificar, para que entonces el gobierno pueda tener esa reacción. Pero eso es algo que no ha ocurrido en este contexto. Y te hemos escuchado hablar sobre la situación de la energía eléctrica. ¿Qué piensas tú, digamos, sobre este tema, tomando en cuenta que si se hubiesen utilizado los fondos que se han destinado para los subsidios de la energía eléctrica, pudiésemos haber transformado la República Dominicana con un RD de 2044, por ejemplo? En el año 2026 ya estaríamos rondando los 7,000 millones de dólares en subsidios que se han triplicado desde el año 2019. Yo te diría, el problema es más complejo, Yuri. El problema es el que el PRM y el presidente de la República, cuando llegan al Estado, no entienden lo que es el Estado. O sea, lo que es un Estado. Y cómo se debe manejar un Estado. Mira, el economista Andy Dawager publicó un artículo hace más o menos un mes, donde explicaba desde 1951 al 2025 cómo se ha comportado el gasto del Estado versus los ingresos. Lo explico rápidamente. En 70 años, la economía dominicana ha tenido dos picos que han sido adversos para que haya prudencia en la relación del gasto y los ingresos. Primer pico, Revolución de Abril del 65. Evidentemente, el país está detenido, hay una guerra, las aduanas cerradas, y nadie está produciendo, el Estado gasta más de lo que recibe. Válido. A partir de ahí, escuchen esto, incluyendo a Hipólito Mejía, se manejó prudente con el gasto. Nunca gastó más de lo que recibía. Segundo pico, el COVID. Evidentemente, el COVID, el mundo está cerrado, se crean los planes, quédate en casa, fase 1, fase 2, que lo manejó bastante bien el presidente Medina. 55 años después, digamos. Del 65 al 20, 55 años después. Sí, y cuando entonces llega el presidente Abinader, se monta en lo que el presidente Medina le deja, los planes. Pero, ¿qué ustedes escucharon en el 2021? La primera mentira de Luis Abinader.
12% de crecimiento económico en el 2021. No, hubo un rebote económico. Primera caída de Jesucristo. Sí, exacto. Entonces, no, usted creció 4.5. No hable mentira. Ahora usted creció 4.5. Usted creció 12. Vamos a comprarle los 12, que es mentira. Pero aquí están llegando turistas que, como nunca. Usted está diciendo que la economía está creciendo de manera favorable, lo mismo que creció los últimos 20 años atrás. Si los 20 años atrás de usted, señor presidente y señores del PRM, se creció, como usted dice que está creciendo, se invirtió prudentemente y se gastó prudentemente. ¿Por qué desde el 21 hasta el 25 usted está gastando más de lo que está recibiendo? Está gastando más de lo que está recibiendo y lo peor es que el gasto es en un 9.5 del PIB en gasto corriente y lo otro va a inversión. 2.5 de inversión proyectada en los últimos 5 años y solamente invirtiendo el 1.5. Es decir, que lo que estoy gastando, lo estoy gastando mal y estoy además tomando prestado para gastar. Entonces no puedo crecer económicamente. Yo te pongo el ejemplo del año 2004. Año 2004, para gasto de inversión, obras de infraestructura, habían 200 mil millones de pesos. ¿Sabe cuánto invirtió el gobierno? 175 mil. Es decir, es que ellos no entienden lo que es el Estado. O sea, lamentablemente, los amigos del PRM no lo entienden. Entonces, cuando ves todo esto, dices, bueno, pero vamos al caos, vamos al desastre. En el sector eléctrico es donde da más, yo no te diría que ni risa, da pena. El sector eléctrico tiene 3 problemas principales. Las pérdidas por transmisión. Señores, al día de hoy, las pérdidas por transmisión rondan el 43% entre las 3 sedes. De norte y de sur andan sobre alrededor del 30% y de este, que es la que más pierde, dispara el promedio entre las 3, 42%. Eso quiere decir que de lo que usted pone en el sistema a vender... Porque pérdida en la distribución, en la comercialización. No, la comercialización es otra cosa. En la distribución, o sea, yo le compro, Yuri es productor, te compro 100 kilos para revenderlo. Cuando lo pongo en el sistema, pierdo 6. Pero de los 4 que puedo poner en el sistema, de esos 4, cobro 3. Porque no tengo capacidad financiera de cobrarlo. Pero lo peor es que mi estructura de recursos humanos, que era de 5,000 empleados en el 2020, ahora es de 8,000. O sea que tengo una sobrecarga. O sea, es totalmente insostenible. Pero lo peor es que se firman 2 acuerdos, 2 pactos eléctricos en este gobierno, que decían 3 cosas. Bajo las pérdidas, mejoro el cobro y tercero, mejoro la eficiencia administrativa. Ninguno de las 3 se han logrado. Entonces, el primero era que se iban a introducir 2,000 megawatts en el sistema. ¿Tú sabes cuántos se han introducido en 5 años? 380. ¿De qué? De fuel oil, la planta de Boca Chica y la planta de ASO. Entonces, cuando colapsa el sistema, que están acorralados, porque todo el dinero se fue a mantener el quédate en casa, fase 1, fase 2, se convirtieron en la brisita navideña, se convirtieron en el bono 1000, el cariñito de la madre. El bono 1000, el cariñito de la madre, el bono escolar en febrero. Señora, está un bono de la frontera, o sea, en serio. Sacaron un bono de la frontera. Entonces, se mantuvieron subsidiando un estatus, vamos a decir... regalando dinero, profesor. Un estatus de tranquilidad apoyado por una publicidad intensa de que todo está bien, pero ya la gente se dio cuenta que todo no está bien. César, pero perdón. Yo diría regalando migajas. Porque regalando dinero cualquiera quiere, son migajas. Sí, pero en el tema eléctrico, con lo que estás diciendo de la cantidad o del volumen energético que no entró en la generación. Pero yo quiero saber el decreto, el decreto que Yuri menciona voy para allá. habla de que no se está generando. Y agréguele a esa respuesta, ¿qué se puede hacer para evitar esa pérdida en la distribución? Usted dice, de esos 106 se pierden en la distribución. Hay que invertir en mejor sistema de transmisión. ¿Qué es lo que falta? Para allá que voy. Las transmisoras, las empresas que transmiten la energía, lo que hacen es que cobran un peaje. Te cobran un peaje por lo que tú transmites. Yo lo que tengo son redes eléctricas. Yo ni produzco ni vendo. El que produce pasa a las redes. Yo tengo la autopista, por ejemplo. Yo tengo la autopista, yo te cobro un peaje. En los 5 años del gobierno del PRM,
tenían que invertir 52 mil millones de pesos que recibieron. Escuchen esto. Que recibieron, lo cobraron. Perdón, no. Sí, 52 mil millones. Solamente invirtieron el 50% de eso. El otro 50% está en certificado financiero en el Banco de Reserva. Y los señores, porque hay que decirle así, fueron donde Luis Abinader, mire, yo tengo un certificado, yo me ahorré lo que tenía que invertir. Por eso es el deterioro. La propia vicepresidenta... Y lo peor del caso es que no son empresas privadas, porque la empresa de No, transmisión son eléctrica es del la Estado. única parte Es decir, del sistema subeléctrico tienen tan poca que es capacidad puramente público. gerencial. Y recuerdo en el Congreso interpelando, o más bien cuestionando, no interpelando, al ministro de Hacienda cuando iba para que justificara esos certificados de inversión en reserva. ¿Por qué? Cuando hay necesidad de invertirlo y no, en necesidades como esta. Es entender el modelo económico. O sea, el modelo económico, el que nosotros abogamos, que es el keynesiano, que es invertir para producir. La inversión te motoriza la economía. Pero entonces, yéndonos al 517-2025, que es el decreto que Yuri hace referencia, señores, es impresionante. O sea, yo pienso que aquí los indios lamentablemente se extinguieron. Fueron brutalmente extinguidos por nuestros colonizadores. Pero emiten ese decreto en el acápite A y en el B del artículo 1 del 517-25, dice que se libera de contratación a cualquier plataforma que genere energía. Ese decreto salió antes de ayer. Señor, esta mañana ya vino a barcarse en ASO. Antes de ayer del día de la grabación. Sí, antes de ayer del día de grabación. Gracias, Francisco. Ya vino a barcarse en ASO, ya parqueándose, que venía de Cuba, porque por falta de pago en Cuba, la barcaza no tenía quien la cogiera y los de la empresa que la contrataron, no, yo te la compro. Y entonces el presidente lo complace y le hace un decreto. Señores, ese es Filoy número 6. En la matriz. Más caro y contaminante. De la más cara, esa es la penúltima. Más cara. La otra es el diésel. O sea, tú estás contratando de que en emergencia para resolver el problema, lo más caro que hay en el mercado y lo más contaminante. Entonces, por Dios. O sea, si yo fuera Luis Abinader, yo renuncio de esta vaina, de esto. Yo no tengo capacidad para seguir dirigiendo este país. No la tengo. No la entiende y se burla todos los días del pueblo dominicano. Eso de la barcaza de ASO. Si ellos fueran el gobierno, estuvieran haciendo una huelga ahí. Pero no pasa nada. Ahí ha habido mucha represión en esos sectores de ASO. Porque han protestado esas comunidades y la han militarizado para reprimir esas protestas. Es una barbaridad. Entonces tú estás hablando de una gente que no entienden. O sea, yo le decía a un amigo esta mañana, es que ellos no entienden lo que es el Estado, un Estado. Un Estado es un ente productivo donde tú tienes que regular el sector privado, darle facilidades, pero también apoyar los sectores productivos. Y ellos están haciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. César, pero insisto con el tema de la generación porque me preocupa. Hace 1 año, 2 años, 3 años atrás, desde que Punta Catalina entró en funcionamiento y con la expansión de una serie de plantas generadoras a través de las energías renovables que se han diseminado por todo el país, aquí se ha dicho, hasta hace pocos meses atrás, que no había un problema de generación. Que aquí los problemas principales del subsector eléctrico se encontraban en la falta de mantenimiento en materia de transmisión y en las pérdidas del sector distribución-comercialización que están concentrados en las distribuidoras. Entonces, si aquí estamos hablando de que ese decreto recientemente emitido declara emergencia y una de las razones que están en los considerandos de esa emergencia es que hay una situación crítica con la generación, significa que la única fase o etapa del sector eléctrico que estaba funcionando relativamente bien, que era la parte inicial de generación, también retrocedió a hace 15 o 20 años atrás. Entonces, ya incluso lo que funcionaba bien ya dejó de funcionar y representa un peligro para el sistema. La producción está bien. Aquí se producen, hay en el sistema 6,000 megawatts. ¿O el decreto tan mal? ¿Pero por qué es el decreto? El decreto es para que un pana del presidente traiga una barcaza y la parquea y el tipo comienza a cobrar de una vez del subsidio. Punto. Listo. ¿Tú quieres que te lo diga de otra forma? Esa es la realidad. Aquí hay 6,000 megawatts instalados para producir. En la escala que van desde eólico, hídricos, solares, carbón, gas natural. Esa es la escala. Mientras más
caro, menos debes entrar al sistema. Ellos están trayendo el más caro para entrar al sistema. O sea que la más motivación rápido. del decreto es falsa. Totalmente. Totalmente. Eso habla de una Por irregularidad eso, clara. Yuri hablaba, respecto al número que Yuri dio, pero si este año tuvimos 1.500 millones de dólares en subsidio, yo le estimo 3.000 para el año que viene, sin problema. Más alto. ¿Cuánto era la reforma fiscal que estaba buscando el Pero gobierno? eso es insostenible. Claro. La reforma fiscal del gobierno eran 122.000 millones de pesos. Así es. No llegaban a 200.000 millones. El subsidio de este año son 130.000, ahí estaba resuelto. Ponte tú que el 50%. Vamos a decir que eficientizamos O la tercera parte, porque en el 2019, en el 2020 ellos la encontraron en 400 millones de dólares. en 400 millones de dólares. Entonces ahora, pero las pensiones solidarias, 130.000 millones de pesos. Ahí está la reforma. Sí. Claro. Ponte tú que el 50% se lo merecía. Quítale la mitad. ¿Por dónde vamos? Señores, la evasión del ITEVIS, la evasión del impuesto sobre la renta es un 7% del PIB. Estamos hablando de 700.000 millones de pesos. O sea, el dinero está aquí. Lo que pasa es que no hay una voluntad política de resolverlo. Ese es el tema. Bueno, pero viene por ahí la reforma fiscal, no sé, se han dicho. Bueno, el Bueno, ahora actual la ministro. culpa es de ustedes. ¿De quiénes? Porque imagínense del PLD. No. No, César, pero no nos metamos ahí, no nos metamos ahí. No, pero espérate, No. el actual ministro. No, pero déjame pegarle lo que habla Yuri. Claro, bueno, no, él es un técnico, Danilo dijo que él es un técnico del país. El actual ministro el actual ministro de Hacienda y Economía ha señalado que se va a introducir una reforma que mantenga la paz social en la República Dominicana a partir del mes de octubre. ¿Cómo será esa reforma? Porque los aprestos que él ha hecho acercándose a los sectores empresariales es precisamente allanando el terreno para que eso ocurra. Mira, yo creo en las reformas fiscales de ajuste cuando empieza por la casa. Yo soy un padre de familia. Bueno, de repente me quedo sin empleo. Tengo unos ahorros. Digo, bueno, en mi casa, digo yo a mis hijos, miren, tenemos dificultades económicas, yo tengo unos centavitos ahí, no vamos a poder comer lo que comíamos, no vamos a poder hacer lo que hacíamos, yo voy a tratar de pagar la escuela, etcétera. Pero al otro día que yo digo eso, llega un filete, digo, pero el filete para mí, mis hijos que coman alitas o que coman cocote. Se fue a jugar golf. O me fui a jugar golf, me fui de viaje, papá, pero entonces Claro. el ajuste es para nosotros nomás, pero para ti no. Entonces así, ¿no? Eso pasa mucho, César, pero me hay- queda una Bueno, duda. están los 4 jinetes del apocalipsis, ya César ha mencionado 2. Las pensiones solidarias, el déficit eléctrico, la nómina pública que ha aumentado de más de 100.000 nuevos funcionarios y las ayudas también especiales que da el gobierno. Que César la mencionó también, Que por también la supuesto. mencionó cotidianamente. Pero a todo esto, Sí. César, tengo una consulta importante que quiero hacerte. Pero respóndeme con sinceridad. Ten cuidado, Francisco. ¿Perro se amarra en longaniza? Mira, Para que entienda la gente, Oye, pero ¿qué César pregunta? escribió un artículo recientemente que fue ah. publicado, cuyo título es ese, Perro no se amarra en longaniza. Contexto. ¿Y de qué se trata ese artículo, César? ¿Qué estamos hablando en esa mira, publicación? antes de analizar a profundidad los resultados del 51725, que es el decreto que libera de todo tipo de control. Señores, pero el SENASA tenía controles y vamos por cuántos miles de millones. Bueno, Así es. Obra pública tenía controles, ¿por cuántos miles de millones vamos? Eso con control. Imagínate tú que liberen los controles. Entonces, a un perro tú no lo puedes amarrar con longaniza porque se va a desatar. Lo primero que va a hacer es comerse la longaniza y todo lo que encuentre. Y eso va a hacer el sector eléctrico ahora con la libertad que le están dando. Imagínate tú, con freno se han llevado el sistema sin freno. Entonces, a Dios que nos ampare. bueno, yo Este es un gobierno que no le gustan los frenos. Yo lo No, pude, No, y que- y lo y que- pude y ver que- en el Congreso. No, pero es que no tiene ningún tipo de rubor o timidez para violar la ley. Pero le tampoco. gusta la Ni longaniza. para cambiar. Eso sí le gusta. Sí, no, o sea, cambiar una ley de un momento a otro le genera a ellos el mismo esfuerzo que una caminata. Lo primero es, Yuri, Al menos 4 modificaciones a la ley de compra y contrataciones se hicieron en el Claro. periodo 2020-2024 porque se le hacía incómodo poder cumplir con la ley, que establece los controles y que establece las regulaciones para asegurar transparencia. Y por lo menos 4 modificaciones se hicieron así como puntuales para poder llevar adelante Acomodar. un proyecto sin tener que violar la ley. Claro. ¿Qué Pero sentido la tiene tener modificación- leyes La así? primera modificación que recuerdo que tú enfrentaste muy seriamente en el Congreso, y te digo algo que yo abogo. De hecho, fui a estudiar fuera eso, que es el tema de alianza público-privada en el tema de infraestructura. Hoy en día hay fondos de infraestructura, así como hay fondos de inversión para turismo, para otros temas, hay fondos especializados en el mundo
para infraestructura. Y evidentemente fuimos a estudiar, a ver cómo eso funciona y entenderlo un poco. Y cuando el presidente Danilo Medina, que saludo esa medida, la ley 4720 de alianza público-privada, que se implementa en este gobierno, pero los panas cuando llegan, dice, espérate, pero esto tiene un tope, que es el 3% del PIB, primero. Y segundo, tengo que buscarme la ley 34006. Se amparan en el fideicomiso inmobiliario del 2011. El 11, sí. Para empezar con pedernales. Para el FITRAN, 148 mil millones de pesos grado a grado. O sea, son tipos que no quieren límites, no quieren correr para hacer lo que sea. Ahora, profesor, como dice un amigo mío, el gobierno más corrupto es el que sale. Esperemos que salgan. Ya. César, justamente a propósito de alianza público-privada, hablaste del megaproyecto de RD44, del tren Juan Pablo Duarte, pero también hablaste del metro, una obra insignia del expresidente Leonel Fernández. Cuando llega el expresidente Medina, él toma la decisión de hacer teleférico. Y hace teleférico, pero sigue ampliando las líneas del metro. Sin embargo, aquí hemos visto en el gobierno del PRM que se han intentado ampliar las líneas del metro y en 5 años de gobierno no han podido estrenar más que unos cuantos vagones nuevos porque ninguna de las líneas que ellos han intentado llevar a cabo han dado pie con bola con eso. Y basta con mencionar aquí el metro de los Alcarrizos, que en uno de los episodios pasados nosotros decíamos que fácil que el ministro de Turismo inauguraba el metro de los Alcarrizos, más fácil que cualquiera de los ministros de infraestructura de este gobierno. Ahora bien. Hay en edición a ese metro de Alcarrizo que le pongan la canción de El Alfa. Esa canción. Un columpio, ¿no? Pero ahora, César, vimos recientemente que tú le entraste al gobierno con uno de los proyectos que ellos quieren hacer, porque el punto no es buscar soluciones, el punto es ponerse la medallita. Y ya tenemos metro, ya tenemos teleférico, estamos hablando de ampliar estas obras, pero el gobierno ahora sale con un monorriel metropolitano para complementar el transporte público de la ciudad de Santo Domingo. Pero tú dices que eso no está bien. ¿Por qué no es conveniente un monorriel en la ciudad de Santo Domingo? Mira, ¿cuál ha sido mi principio de que nos sentamos aquí? Estos tipos no entienden lo que es un Estado. Ni el presidente ni sus ministros. Señores, los sistemas de transporte masivo, el que más gente te mueva y el que más rápido te mueva. La excusa que el presidente dio para el monorriel es que es más barato, 35% más barato, mentira. Lo máximo que es 25%. Primera mentira. Segundo, la operación del monorriel es 15 o 20% más cara que el metro. Para que tengan una idea, la línea 1 del metro, su costo de operación es 1.000 millones de pesos. Y esa línea 1 del metro se paga. Ella en taquilla, en boleta, te vende 1.000 millones de pesos. Ese autofinancia, autosuficiente. Eso es anual, 1.000 millones anual. Al año. Ese teleférico de 10 puntos, ese monorriel de 10 puntos y pico de kilómetros, hay que buscarle 200 millones para que camine. Está bien, buscarte los 200 millones, está funcionando. Y cuando se pare, ahí arriba, ¿qué tú vas a hacer con la gente? Cuando tenga una avería, ¿cómo tú la bajas a 10 metros de altura? A 300, 400 gente. El metro cuando se para por una avería que puede ocurrir, se abren las puertas y la gente sale a los andenes y sale por una salida de emergencia. De ahí arriba, ¿qué tú vas a hacer con la gente? Segundo. Porque el monorriel va enganchado como en un tema arriba. Eso va en el aire. Ustedes que fueron elevados. En Europa se llama Air Train, que es como un tren de aire. Ustedes que todos han ido, que son pop, y ustedes tres. En Miami, lo que te mueve en el aeropuerto es el monorriel. En Disney, en Downtown Miami te mueve el monorriel porque es algo turístico, de pocas personas, de cortas distancias. No está hecho. Es una chulería. Pero mira que este ejercicio. Si esa línea fuera de metro, que al final es la línea 3 del metro de Santo Domingo, que primero era tren. ¿Y por qué cambia de repente Luis Abinader de tren a monorriel? Porque como no planifican nada ni entienden nada, si hubiera empezado a hacer ahora el túnel para llegar al puente Juan Pablo Duarte o Juan Bosch para cruzar, el día de las elecciones no tuvieran nada que exhibir. Ahora te van a exhibir un montón de columnas. Pero eso no es nada. Si hubiera sido metro, te mueve 27,000 pasajeros. Ahora te están moviendo 20,000 pasajeros. Ya tú estás perdiendo 7,000 pasajeros en el sistema. Lo peor,
Las obras de infraestructura de ese nivel se diseñan a 50 años. Fíjate que cuando Leonel Fernández plantea el metro, en 2004 planteó un plan a 20 años, que se hiciera una línea cada 4 años. Lamentablemente no se hizo así, pero ahora, 20 años después, se está ampliando, porque tiene capacidad de ampliarse. Es decir, el monorriel, que yo espero que no lo hagan, y confío en su incapacidad que no lo van a hacer, ya está empezando saturado. O sea, ya ese sistema empezó colapsado en su primer día. Claro. El metro le tomó tiempo llegar ahora a donde le toca expansión. O sea, es una vaina que tú no... entender, viejo, lo que ha hecho la humanidad en la vida entera, esta gente no lo entiende. O sea, de verdad. Pero eso no es nada. De 94 países... ¿Tú confías en su capacidad de reflexionar? Yo, plenamente. ¿O en su incapacidad? En su incapacidad de ejecución. Ah. La confío plenamente. Ahora, apelo a la capacidad de reflexión. Y te digo que en la Fuerza del Pueblo no estaríamos en desacuerdo como partido político en apoyar que hagan el metro y que no exhiban nada, pero lo vamos a apoyar porque es lo correcto. ¿Cómo tú te bajas de 10 pisos para montarte en el metro lloviendo? Insostenible. Pero eso no es nada. De 94 países que hay en el mundo que utilizan sistemas de transporte masivos para resolver el problema del tránsito y la movilidad, 85 no lo utilizan, el monorriel. El monorriel. El monorriel. Los demás lo utilizan de manera turística, como les mencioné, claro, en el aeropuerto, en un parque de diversión, una cuestión. Pero más efectivo sería un tranvía. No. Pero espérate, ese es un tren ligero. Tren ligero. Que está en la propuesta de la Fuerza del Pueblo. Pero lo peor es que el único país que osó, por algún PRMista que quizás vivió en Australia, hicieron un monorriel en Australia. ¿Sabes qué pasó a los 25 años? Tuvieron que demolerlo. Porque su vida útil colapsó. O sea, es un proyecto nati muerto. Ahora yo tengo que exhibir eso. Ahora es lo peor del monorriel. Señores, el medio ambiente. Imagínate alrededor, al lado del elevado de la 27, 2 monigotes de concreto, dañando negocios, cerrando casas, creando sombra donde no hay. Un desastre. ¿Sabes por qué los tipos no entienden? El problema es que ellos no entienden cómo es la cosa. Mira, y César es muy coherente, porque la chulería del monorriel se había planteado, si no me equivoco, para hacerla en la avenida George Washington, en el Malecón, en un momento determinado, la Fuerza del Pueblo, que es un paseo turístico. La Fuerza del Pueblo plantea un tren ligero. Tren ligero ahí, claro. Ahí. Malecón completo, que debería ser el principal parque de nosotros. Pero con una conectividad buenísima, desde la Plaza de la Bandera, ¿no? Lógico. Yo les invito, con todo respeto a ustedes y a los amigos de SOS, que busquen Leonel Tránsito y Movilidad, para que vean un plan real de la solución del tránsito y la movilidad. Y qué bueno saber que hay planes, porque si algo quizá ha hecho que la actual gestión no haya sido capaz de llenar las expectativas, yo creo que la falta de planes. O sea, ellos llegaron sin saber qué iban a hacer. De nada. En nada. Qué bueno saber qué planes suficientes tienen. Con usted se puede seguir hablando de horas más. El tiempo se nos está agotando. Yo le quiero preguntar, ¿dónde se ve el ingeniero César Fernández en el año 2028? En mi partido, trabajando como lo hemos hecho en estos últimos 25 años, apostando a tener una mejor República Dominicana. Sencillamente nuestra apuesta es a que dejemos de lamentarnos y que celebremos más los logros del país y de nación. Bueno, qué bueno que José Horacio no preguntó en qué mes del 2028. Sí, tuvo total libertad de decir lo que él quería. Pero yo creo que claramente ese es un año. Bueno, está bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Definitivamente que en un breve tiempo vamos a necesitar traerte nuevamente a SOS Podcast, porque más allá de tu extraordinaria labor opositora y de tu papel tan importante en la Fuerza del Pueblo, este espacio se nutre con los conocimientos que tú expones y con la cantidad de datos que siempre das. Ya me queda claro por qué viniste sin carpeta, porque trajiste toda la información en la cabeza. Así que... Ay, dilo como es hoy, Fran, libra por libra, el mejor jefe de campaña que puede tener cualquier político en este país. Libra por libra. Bueno, seguimos hablando del 2028. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Un abrazo.